Hola, mi nombre es Pablo Alzuri y voy a estar dándole la charla Seguridad de atributo crítico de un sistema. Lo primero que queremos ver es un ejemplo de cuándo tuvimos un problema de seguridad. Acá claramente tomaron la medida de tratar de asegurar la bicicleta, pero explotaron la vulnerabilidad, la bicicleta no está. Entonces la idea es ver que esto no nos pase en nuestros sistemas. Bueno, primero que nada veamos si esto pasa, qué es lo que sucedería. Nosotros vamos a tener distintos tipos de costos dependiendo de cuándo detectemos las cosas. Se sabe que el costo de corrección de algún problema es aproximadamente 10 veces más si ya está el sistema en producción que si lo detectamos en etapas más tempranas del desarrollo. Entonces, el primer costo que vamos a tener es, si encontramos una vulnerabilidad, el corregirla. Por ejemplo, yo conozco un caso donde se detectaron ciertas vulnerabilidades. Por ejemplo, no se manejaba correctamente los mecanismos de autenticación y autorización, no se estaba usando URLs encriptadas, una serie de cosas. La corrección en ese lugar llevó aproximadamente 1000 horas en total. 1000 horas sería 6 meses de trabajo de una persona, unas 600 de desarrollo y 400 de testing. Entonces, los costos económicos de la corrección, si nosotros generamos un sistema con vulnerabilidades, pueden ser caros. Pero ¿qué otros costos podemos tener? El primero que nada es pérdidas, donde este símbolo de pesos no necesariamente sea pesos. O sea, pérdidas de activos en nuestro negocio. Si estamos manejando dinero, probablemente pueden haber explotado vulnerabilidades que saquen rédito económico. Pero siempre en nuestro negocio nosotros tenemos cosas que nos interesan proteger. Bueno, otra pérdida que puede ser aún mayor es de la imagen de nuestra empresa. Si nosotros tenemos pérdidas en la imagen de nuestra empresa, podemos llegar a perder clientes o inclusive mercados. Bueno, y hay cosas que pueden hacer aún peor. Ahora en Uruguay se han sacado leyes de protección de datos personales, hay reglamentaciones, si nosotros no las cumplimos podemos exponernos a juicio, a violaciones de contratos, violaciones de diferentes tipos, que pueden llegar a que tengamos juicios e inclusive podamos perder los juicios. Bueno, el tema es, nosotros sabemos entonces que si nosotros no tenemos cuidado en la seguridad de nuestro sistema, puede ser caro. ¿Cuándo tenemos que poner medidas para que nuestro sistema sea seguro? La seguridad no es un atributo que se va a crear solo. Nosotros tenemos que construirlo como todo atributo de un sistema. Bueno, entonces básicamente lo que les vamos a proponer, que es lo que está haciendo GeneXus Consulting, es que ustedes agreguen diferentes medidas en todo el ciclo de desarrollo de software. Acá esta imagen que ingresé fue para no olvidarme de nombrarle qué es lo que usualmente pensamos agregar cuando es lo primero que nos viene a la mente. Usualmente se piensa en un testing de penetración o hackeo ético como primer medida. En realidad eso, si nosotros lo hacemos aislado, no es muy efectivo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un testing de penetración o hackeo ético, se hace cuando ya tenemos el sistema construido. Entonces, si nosotros encontramos fallas cuando estamos en producción o próximo a ponerlo en producción, ¿vamos a tener el dinero para poder corregirlo? ¿Vamos a tener los tiempos para poder corregirlo? Es una representación de hacer algo muy tarde y muy poco. La idea es que lo que le proponemos nosotros es que en todo el ciclo de desarrollo de software vayan agregando actividades para que su sistema sea seguro. Bueno, la agenda de la charla que vamos a tener va a ser primero ver algunos conceptos preliminares de qué es para nosotros que un sistema sea seguro. Bueno, después vamos a ver qué actividades se deberían involucrar en el ciclo de desarrollo de software. Básicamente, esas actividades nosotros ya las hemos ido incorporando. Y después vamos a ver algunas conclusiones. Bueno, el primer concepto preliminar que tenemos que saber es que para que un sistema sea seguro tiene que mantener la confidencialidad. La confidencialidad es que las personas que estén autorizadas a ver los datos sean las únicas que vean esos datos. Básicamente que si yo no tengo permisos para leer un determinado dato, no lo pueda leer. Usualmente para mantener la confidencialidad van a tener conceptos involucrados como son los mecanismos de autenticación y autorización, que los vamos a explicar en breve, y el uso de criptografía. Bueno, pero no solo tenemos que evitar que los datos sean leídos por gente que no corresponde. También tenemos que evitar que no sean modificados. Esa cualidad del software se llama integridad. Integridad es que yo solo pueda modificar los datos que tengo permitido. Acá vamos a tener muchos sabores. Ya han tenido alguna charla que habla de firma digital.
La firma digital me va a permitir asegurar la autenticidad de los datos. Eso, junto con las otras cosas que mencionamos antes, nos va a permitir mantener la integridad. También habría otro punto que nos tendríamos que meter, pero eso ya es más desde el diseño funcional, que es asegurar también la integridad semántica de los datos. Básicamente que el usuario que tiene permiso no modifique los datos de una manera errónea porque no entendió cómo debería funcionar el sistema. Bueno, el último punto que cierra lo que es la seguridad es la disponibilidad. En la reglamentación actual ustedes tienen de que si ustedes tienen un dato de una determinada persona están obligados a dársela. Eso es la disponibilidad de datos. Bueno, ya sabemos qué es que un sistema sea seguro para nosotros. Es que mantenga la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Ahora veamos qué mecanismos podemos tener para implementarlo. Básicamente, lo primero que ustedes van a conocer es lo que usualmente marcan como IAAA, que es identificación, autorización, autenticación y disponibilidad o reliability. Básicamente, la identificación es algo simple, que es cuando yo le digo al sistema quién soy yo. Eso usualmente lo hacen cuando ustedes ingresan el nombre de usuario de ustedes. La autenticación es cuando el sistema valida realmente que yo soy quien digo ser. ¿Qué mecanismos de autenticación vamos a tener que usar? Va a depender mucho de la criticidad de los datos que nosotros estemos manejando. Podemos tener mecanismos de autenticación que es basados en algo que se sabe, que eso es lo más común, es el clásico ejemplo del password. La persona sabe el password y validando ese password nosotros validamos que es quien dice ser. Después podemos tener mecanismos de autenticación basados en algo que se tiene. ¿Qué sería algo que se tiene? Es, por ejemplo, los tokens Bacarion, ¿se acuerdan? Los tokens son ejemplos de algo que tiene la persona, que generan un ID único en el momento que nosotros lo presionamos y que él está ingresando la prueba de que realmente tiene eso. Bueno, los mecanismos biométricos, lo que se es uno, que ahí podría ser reconocimiento de huellas digitales, reconocimiento de iris, reconocimiento de voz, y donde se está sería otro mecanismo que se puede usar, que el ejemplo clásico es si ustedes pueden validar la dirección IP. Bueno, ¿qué mecanismo de autenticación vamos a utilizar? Va a depender de su proyecto concreto. A mí me recuerdo el ejemplo de los cajeros automáticos. En Montevideo, hace aproximadamente un año, se clonaron tarjetas de cajero automático. Las tarjetas de cajero automático, ¿qué mecanismo de autenticación usaba? Que tengas la tarjeta y el PIN que nosotros ingresamos. ¿Cuál fue la medida para que, dado que habían robado esos datos, no pudieran seguir extrayendo dinero? Los cajeros automáticos reforzaron las medidas de autenticación pidiendo algún otro dato personal que el banco tenía, que las personas sabíamos, pero que el atacante no lo tenía. Por ejemplo, en mi caso, yo alguna vez me pidió la cédula de identidad. Bueno, nosotros después que tenemos que la persona está autenticada al sistema, el siguiente punto sería la autorización en el sistema. La autorización es, dada a esta persona, ¿qué cosas puede hacer en el sistema? Hay diferentes mecanismos de autorización, como pueden ser las murallas chinas. El más común es el Role Based Access Control, que tienen estandarizaciones. Por ejemplo, el NIST tiene su estandarización. El Role Based Access Control o Airbag es el mecanismo donde cada persona tiene un conjunto de roles, cada rol tiene un conjunto de acciones permitidas, y si la persona tiene un rol que le permite hacer esa acción, el sistema se la permite hacer, y si no, no se lo permite. Acá en la PPT nombramos algunos más para que ustedes tengan idea de que puede haber otros mecanismos. Por ejemplo, el control de acceso discrecional, o DAC, que es cuando la persona que es dueña del recurso dice qué personas lo pueden acceder y en qué modo. Y, por ejemplo, el sistema mandatario o MAC es el que se desarrolló para el gobierno de Estados Unidos. ¿Se acuerdan los ejemplos donde ustedes tienen credenciales de acceso para las personas? Que puede ser por el rango, por ejemplo, público, coronel, general. No me voy a meter mucho en eso porque no manejo el ranking militar y alguien se puede enojar. Y los objetos tienen alguna credencial de acceso tipo este documento es público, este es secreto, súper secreto, y en el macheo es si la persona lo puede acceder o no. Básicamente lo que les quería presentar acá es que hay distintos mecanismos de autorización. Nosotros tenemos que elegir cuál es el correcto para nuestro sistema. Bueno, el otro punto que teníamos que asegurar era la disponibilidad. La disponibilidad usualmente se asegura redundando todos los componentes.
En eso no voy a ampliar mucho porque ya hay muchos mecanismos para redundar componentes. Clúster y granjas de servidores de aplicación, clúster y granjas de servidores de base de datos. Hay veces que si el sistema es muy crítico se redundan todos los componentes, inclusive los routers. Bueno, nosotros ahora ya definimos algunos conceptos preliminares de qué es seguridad. ¿Para qué los definimos? Para poder meternos en el ciclo de desarrollo de software y ver qué actividades tenemos que agregar. En el primer lugar que vamos a estar agregando actividades es en la etapa de requerimientos. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos que agregar? Primero que nada, nosotros dijimos que tenemos que saber qué mecanismo de autenticación y qué mecanismo de autorización vamos a usar para nuestro sistema. Bueno, nosotros cuando relevamos requerimientos, cuando hacemos nuestros casos de uso, tenemos que poner qué cosas tenemos que chequear. Por ejemplo, en esta pantalla, las personas con el rol A pueden entrar, las personas con el rol B pueden hacer la acción A, B y C. Solo las personas de tal sede pueden ver determinados datos. Dependiendo del mecanismo de autorización que nosotros hayamos elegido y autenticación, es qué cosas vamos a agregar para relevar los requerimientos de seguridad. Otra cosa que tenemos que agregar nosotros son los antirrequerimientos. ¿Qué son los antirrequerimientos? Los antirrequerimientos son las cosas que no debe permitir nuestro sistema. Por ejemplo, si ustedes están haciendo algún sistema que maneja números de tarjeta de crédito para algo, ya sea para compra, venta de bienes o algo de ese estilo, nosotros no deberíamos permitir que un usuario vea los datos de la tarjeta de crédito de otro. Eso es algo transversal a nuestro sistema y que nosotros lo deberíamos asegurar. Entonces, esos datos tenemos que relevarlos ya en la etapa de requerimientos. Bueno, asumiendo que tenemos todos los requerimientos bien relevados, tendríamos que pasar al tema de análisis de requerimientos. Ustedes cuando hacen análisis de requerimientos usualmente usan los casos de uso para ayudarse a entender mejor los requerimientos. Bueno, como está esa herramienta para ayudarse a entender mejor los requerimientos, están las herramientas de caso de abuso y mal uso que se utilizan para hacer el análisis de los antirrequerimientos. Acá le puse la información completa de los papers que fueron presentadas para que ustedes puedan buscarlos, pueden bajar los papers, interiorizarse de cómo se usan. Lo que les digo es muy similar al uso de casos de uso, no les va a resultar complejo aprender a usarlo. Bueno, entonces, asumiendo que nosotros relevamos los requerimientos y hicimos el análisis correcto, podemos llegar a la etapa de diseño. Acá con esta imagen trato de demostrar un ejemplo de algo que quedó mal diseñado. Supongamos que agregaron una cámara para validar la seguridad, ver una góndola importante, que no hubiera hurtos o algo de eso, y después alguien vino y diseñó poner un cartel adelante. Esto, si nosotros lo miramos en las etapas que se diseñaron las cosas, a cada uno le puede haber parecido coherente. Pero ¿qué sucedió? Obviamente tuvimos un error de diseño. Más o menos la mitad de las vulnerabilidades son a raíz de fallas de diseño. Básicamente algo que no les mencioné es que cuando los errores que generan las vulnerabilidades son de código se llaman bug y cuando son de diseño los llaman falla. Bueno, entonces ustedes podrían decir, ¿y cómo puedo yo evitar esas fallas de diseño? Bueno, la forma de evitarlas sería que hagan análisis de riesgo de seguridad. El análisis de riesgo de seguridad es parecido a cualquier otro análisis de riesgo, pero tienen algunas pautas específicas. Yo les recomendaría ir a la página de OWASP, en particular tienen una página donde presentan la parte de análisis, de cómo ellos recomiendan que hagamos el análisis de riesgo de seguridad. Nosotros ya hemos incorporado nuestro sabor de análisis de riesgo de seguridad en el framework de GeneXus Consulting. Bueno, asumiendo que nosotros ya hicimos el análisis correcto, tenemos mitigado los riesgos o sabemos cómo mitigar los riesgos de seguridad, tendríamos que pasar a la parte de codificación. En la parte de codificación nosotros podemos pensar diferentes estrategias que nosotros les recomendaríamos que pongan todas combinadas en uso. La primera cosa que me dijeron alguna vez en una clase fue, ¿yo le puedo echar la culpa a un programador de que no haga algo que nadie le dijo que hiciera? En realidad la respuesta yo pensaba que sí, pero era que no. O sea, si a alguien nunca le enseñaste cómo tiene que hacer las cosas, no se las puedes exigir que las hagas bien. Entonces ustedes deberían definir pautas de desarrollo claras para que los programadores sepan cómo deberían hacer las cosas.
Otra cosa que le recomendamos es que hagan revisión de código por pares de las secciones críticas que pueden afectar a la seguridad. Y que hagan revisión de código automática, que ahora vamos a ver con qué podemos llegar a hacerla en GNexus. Bueno, nosotros les dijimos, hagan pautas de desarrollo, ustedes ya las deben tener, pero lo que les decimos en realidad es incorporen el factor de seguridad en sus pautas de desarrollo. Bueno, mínimo lo que deberían incluir son las pautas de desarrollo para evitar los problemas que se generan en el OWASP Top 10. El OWASP Top 10 ya se nombró en otras charlas, básicamente son las 10 vulnerabilidades más explotadas en el ataque a sistemas web. Bueno, tienen la página de OWASP para ver en crudo, en general, en web, qué es el OWASP Top 10, qué son esas vulnerabilidades que se pueden explotar. El año pasado, en este mismo evento, se dio una charla que explicaba a Alejandro Silva cómo evitar en GNexus las vulnerabilidades del OWASP Top 10. Está disponible en la web y si ustedes prefieren leerlo de una documentación concreta, en el wiki de GX Technical, que esto es un link a la página, tienen para cada problema del OWASP Top 10, cada vulnerabilidad, qué hace GNexus para evitarla y qué debemos hacer nosotros como programadores para evitarlas. A modo de ejemplo, les voy a nombrar... Ay, me pasé 2, 3. Les voy a nombrar algunas de las cosas que deben hacer. ¿Qué cosas deben hacer? Primero es tener mecanismos de autenticación y autorización adecuados. Ahí les recomendamos que si están en la Evolution 2, no reinventen la rueda, sino usen el GNexus Asset Manager. El GNexus Asset Manager va a ser presentado en esta misma sala en las dos conferencias que siguen, la de Alejandro Ceballos y la de Sabrina. Bueno, hay otras cosas que le debemos recomendar, por ejemplo, el uso de URLs encriptadas, que si usan el comando SQL nativo tengan cuidado de no usar parámetros que leyeron de la entrada del usuario no validados, porque eso les puede generar SQL injection. Es lo mismo para los text blocks, si tienen text block en formato HTML, que no usen entradas no validadas del usuario para evitar el cross-site scripting. Básicamente acá no hicimos una lista exhaustiva, sino algunas a modo de ejemplo. ¿Por qué? Porque ustedes leyendo el wiki de GX Technical pueden incorporar todas las que tienen para mitigar el OWASP Top 10. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos la pauta de desarrollo, le dimos al desarrollador cómo debería codificar, ahora sí le podemos exigir que codifique como nosotros esperamos. Algo que es muy útil es usar las herramientas de revisión de código automática. En el Marketplace tienen una herramienta que se llama Security Scanner, que está para Evolution 1 y Evolution 2, que es gratuita, que básicamente lo que hace es validar los problemas, las vulnerabilidades del OWASP Top 10. Básicamente lo que nosotros incorporaríamos mínimo en las pautas de desarrollo es validado por el Security Scanner. Una cosa interesante es que el Security Scanner es open source, si ustedes quisieran extenderlo pueden hacerlo. Entonces nosotros con esto, ¿qué lograríamos haciendo la revisión de código automática? Con la revisión de código automática veríamos si algún programador se le olvidó alguna de las pautas, no para caerle, sino para enseñarle. O sea, la idea siempre que hacemos revisión de código no debe ser algo destructivo, sino algo constructivo. Bueno, vayamos a la siguiente etapa. ¿Qué es la siguiente etapa? La siguiente etapa es el testing. Nosotros tenemos construida nuestra aplicación que pensamos que es segura, pero al igual que con las cosas funcionales, que cuando nosotros pensamos que están bien hechas a veces no lo están, pasa con los temas de seguridad. Entonces vamos a tener que tener énfasis en algunas cosas cuando hacemos testing de seguridad. Bueno, lo primero que van a testear, que lo pueden testear los mismos testers funcionales, es los testing de las funcionalidades de seguridad. ¿Se acuerdan que en el documento de requerimiento nosotros escribimos quién debía tener permiso a qué cosas? Eso se debería validar en la etapa de testing. Ahí tenemos dos posibles enfoques, uno es manual y el otro es automático. En GNexus Consulting estamos trabajando en automatizarlo. Ahora en la siguiente transparencia les voy a presentar en qué estamos trabajando. Bueno, y el otro punto que deberían hacer es testing de seguridad basado en riesgos. Esto sí lo debería hacer un experto en seguridad. Básicamente yo lo veo personalmente como el testing de caja blanca si yo pensara el testing de penetración como caja negra. Acá yo voy a tener como insumo el análisis de riesgo que me dice cuáles son los problemas más graves, cuáles son las vulnerabilidades que si se materializaran
generarían más problemas en mi sistema. Tengo los casos de abuso y mal uso para entender los antirrequerimientos de mi sistema. Entonces el test de seguridad con toda esa información sabría cuáles son las cosas en las que tiene que poner foco. Que eso es lo que no pasa en un testing de penetración, o usualmente no pasa. Bueno, ahora vamos a ver un poco qué es lo que estamos trabajando para automatizar. Usualmente las funcionalidades de seguridad vos las tratás de mirar por los puntos de entrada del usuario, los tenés que mirar. Si tiene permiso o no el usuario, por dónde puede hacer cosas. Nosotros lo pensamos de empezar analizando qué objetos en GNexus tienen pantalla. Entonces, hicimos una extension en la Evolution 1 y Evolution 2, que lo que hace es analizar todos los objetos de la KB, fijarse cuáles tienen pantalla. Fíjense que hay muchos tipos de objetos con pantalla, por ejemplo, los proc que tengan salida proc main que tengan salida HTML son objetos que deberíamos considerar con pantalla, los reportes, los webpanes, hay muchos tipos de objetos con pantalla. Entonces nosotros hacemos un análisis de qué tipos son y qué regla parm tienen para poder invocarlos con la URL correcta. Todo eso lo que estamos haciendo es los estamos exportando en un archivo XML que es tomado por otra herramienta que hicimos por fuera, que lo que está haciendo esa herramienta es tratar de probar la invocación a esas URLs. La invocación a esas URLs las podemos estar haciendo ya sea sin estar autenticado el sistema o estando autenticado con un determinado rol. Nosotros tendríamos la lista de este usuario podría ver estas pantallas, nosotros podemos ver o no estas pantallas. También estamos pensando en extenderlo para que maneje las acciones de las diferentes pantallas. Bueno, básicamente lo que sí tiene que quedarles claro es que ustedes tienen que testear las funcionalidades de seguridad, ya sea manual o automáticamente. Bueno, ahora sí, ¿se acuerdan que yo les dije hacer el testing de penetración al principio como una única actividad? No es bueno. En realidad no es algo que no les recomendemos hacerlo. Se los recomendamos hacerlo en el contexto de hacer todas las etapas correctas para construir el software seguro. El testing de penetración o hackeo ético es útil cuando el sistema está en el ambiente que va a correr, porque nosotros podemos haber hecho nuestro sistema seguro, pero al desplegarlo e instalarlo en otro ambiente, que en ese ambiente agregue alguna vulnerabilidad. Lo que podría detectar el testing de penetración es, por ejemplo, por alguna configuración del servidor de aplicación, del sistema operativo o del de base de datos, nuestro sistema que estaba seguro en el ambiente de testing no está siendo seguro ahora en el ambiente de producción. Bueno, ¿cuáles las conclusiones que yo saqué de todo esto? Es, para hacer un sistema seguro, lo que debemos hacer es, en cada etapa del ciclo de desarrollo, construir el atributo seguridad de nuestro sistema. Para construir el atributo seguridad de nuestro sistema vamos a tener que agregar etapas nuevas al ciclo de desarrollo, que Nexus Consulting las está agregando y los invitamos a ustedes que también las agreguen. Bueno, ¿alguna pregunta? Muchas gracias.